Mi esposo Tristán se vio obligado a casarse conmigo, y luego perdí la memoria en un accidente de coche. Vino a verme al hospital con un tono extremadamente impaciente. ¿Qué nueva treta me estás haciendo para obligarme esta vez? Me disculpé y aproveché para sacar el tema del divorcio. Se quedó paralizado, apretó los dientes y dijo, ¿divorcio? ¿Intentas matarme? Bienvenidos a escuchar mi novela completa sobre la dulce serie de amor. Soy el blogger y la novela de Twilight. Ahora, comencemos la historia principal. Tristán llegó al hospital después de que me desperté. Me miró tumbada en la cama, y apartó la mirada inmediatamente. Se sentó solo en el sofá. No uses este método la próxima vez. El costo supera las ganancias. Antes de que él llegara, un amigo ya me había informado sobre la naturaleza de nuestra relación. Respiré hondo y le hablé. Tristán, he perdido la memoria. Su expresión se congeló por un instante. Entonces esbozó una sonrisa un tanto burlona. ¿Qué nueva treta me estás haciendo? ¿Perdiste la memoria? Lees demasiadas novelas. ¿Me tomas por tonto? No me creyó. Fue como lo esperaba. Después de todo, había oído que nuestra relación había sido tensa y conflictiva durante los últimos años. Si yo estuviera en su lugar, pensaría que él también me estaba tomando el pelo. Me tiré de la comisura de la boca. Me daba pereza discutir. El médico que estaba cerca no lo soportó más y le comunicó mi diagnóstico sin rodeos. La expresión de Tristán se ensombrecía a medida que escuchaba, hasta que finalmente se volvió hacia mí. ¿Cuánto has olvidado? Nuestras miradas se cruzaron, y me sentí inexplicablemente culpable. Finalmente dije en voz baja. Olvidé que estamos casados. Tristán me miró fijamente unos segundos. Luego se rió furioso. ¿Quieres decir que olvidaste cómo te aprovechaste de mi vulnerabilidad para obligarme a casarme contigo? ¿Olvidaste cómo usaste todos los medios estos 2 últimos años para obligarme a amarte? Sofía, de verdad que eres especial. Tristán parecía furioso. Mi amigo solo había mencionado que nuestra relación no era buena. No había mencionado esta parte. Resulta que mi yo de 2 años después también jugó al amor forzado. Miré a Tristán en silencio. Sus rasgos eran afilados, con cejas llamativas y mirada intensa. Un rostro lleno de agresividad. Con razón tomé la decisión forzada. Por desgracia, mi yo actual no era el de 2 años después. Aún conservaba algo de moralidad. Guardé silencio un buen rato, esperando a que Tristán se calmara antes de decir con cautela, lo siento, me enteré de lo que pasó entre nosotros. Tristán resopló con desdén. ¿Qué pasó? ¿La parte donde jugaste conmigo? Tenía buena cara. Pero su boca era problemática. Me ahogó con esa frase. Me mordí el labio inferior y continué, acepto el divorcio. Después del divorcio, te compensaré lo máximo posible. ¿Quieres dinero o acciones? Pensé que oír esto le daría un suspiro de alivio. Pero inesperadamente Tristán se enfadó aún más. Se quedó paralizado con el rostro extremadamente feo, mirándome con incredulidad. Apretando los dientes, dijo, ¿divorcio? ¿Intentas matarme? ¿Quién dice que puedes casarte conmigo cuando quieras y divorciarte de mí cuando quieras? Te lo digo, olvídalo. Ni se te ocurra deshacerte de mí en esta vida. Ni se te ocurra enamorarte de otra persona. No les haré espacio. Seguía soltando palabras agresivas. Al final sus ojos estaban incluso ligeramente rojos. Me puse nervioso y rápidamente me retracté de mi anterior declaración. Solo lo decía con naturalidad. Si no quieres el divorcio, está bien. Tristán apartó la mirada, diciendo con terquedad, ¿quién dice que no quiero el divorcio? Suspiré con impotencia y empecé a apaciguarlo. De acuerdo. Está bien. No quiero el divorcio. No puedo vivir sin ti. Me temo que después de recuperar la memoria, me arrepentiré y te suplicaré que te vuelvas a casar conmigo. Tristán fingió mirarme con furia. Exactamente. Complacer a un hombre es muy agotador. Incluso más agotador que el accidente de coche. De regreso, Tristán no me dirigió la palabra.
Y finalmente reconstruí toda la historia de Friends. En pocas palabras, me enamoré de Tristán a primera vista. Lo seguí, pero me rechazó. Justo entonces su familia se declaró en bancarrota. Como no quería rendirme, bloqueé todas sus vías de escape, y lo usé para obligarlo a casarse conmigo. Esto lo llevó a tratarme con indiferencia durante 2 años después del matrimonio. ¡Qué pecado! ¿Por qué perdí la cabeza y copié a otros con amor forzado? Un pecado aún mayor fue que ahora, al ver el rostro de Tristán, todavía quería obligarlo. Me alejé con fuerza de los pensamientos malsanos, decidida a empezar de nuevo. Desde que me acusó en el hospital, Tristán me había tratado como si fuera aire. Solo pensar en acostarme con él por la noche me hacía latir el corazón descaradamente. Pero al ver esa expresión de pez muerto, mi corazón dejó de latir. Olvídalo. Un melón retorcido no es dulce. Empaqué mis cosas y me preparé para irme, y me encontré con Tristán, que acababa de ducharse. Su cinturón de Adonis era claramente visible, sus abdominales se extendían hacia abajo y desaparecían bajo su bata. ¡Maldita sea! La yo de 2 años después comía de maravilla. Tragué saliva y aparté la mirada. Sé que no quieres acostarte conmigo. Iré a dormir a la habitación de invitados. Después de decir eso intenté irme, pero me lo impidieron. Tristán se paró frente a mí. Un vapor cálido me envolvió. Sofía, necesito recordarte que no se permite dormir en la habitación de invitados. Es una regla de la casa que tú estableces. Me miró con una mirada juguetona. Me quedé paralizada un momento, luego reaccioné, sin querer ceder y con ganas de salvar algo de dignidad. ¿Lo configuraste para seguirlo? Parece que también te contradices. Las emociones de Tristán no fluctuaron en absoluto. En cambio, se acercó a mí paso a paso con un tono de burla. Porque dijiste, señorita, que si dormía en la habitación de invitados, retirarías la inversión en mi familia. Eso estuvo mal. La yo de hace 2 años tenía bastantes trucos. Me sentía tan culpable que no me atreví a mirarlo, explicándole con frialdad, esa regla era para ti. Dormir en la habitación de invitados está bien. Justo cuando estaba a punto de correr, Tristán me jaló hacia la cama. No quiero que me guardes rencor después de que recuperes la memoria. Soltó esa frase y se acostó de espaldas a mí. Dudé unos segundos, pero finalmente dormí a su lado. Habían pasado demasiadas cosas hoy. Estaba agotada física y mentalmente y me dormí enseguida. A la mañana siguiente me desperté en los brazos de Tristán. Valió la pena, todos esos vídeos que comenté pidiendo hombres musculosos. Aunque el proceso fue un poco complicado, el resultado fue bastante satisfactorio. Quería acurrucarme más en sus brazos. La voz de Tristán resonó sobre mi cabeza. Incluso con amnesia, no te olvides de aprovechar. Pillado con las manos en la masa, me aparté avergonzado de su abrazo. Al verme, resopló suavemente y se levantó solo. Mirándolo de espaldas, lo maldije en silencio. Solías maldecirme en mi cara. ¿Esas son todas las agallas que tienes ahora? Que me vieran de nuevo me enfurecía. Simplemente no aprecias la amabilidad. Tristán no estaba enojado. En cambio se rió girándose para mirarme, con un dejo de diversión en su voz. Tú también me maldijiste así antes. Resulta que a veces no basta con mirar una cara. Como yo. Me enamoré de la cara de Tristán. Y traje a un antepasado vivo. Sentado a la mesa, de repente recordé algo. Mirando al silencioso Tristán frente a mí, dudé antes de hablar. ¿Dónde están nuestros certificados de matrimonio? Quiero echarles un vistazo. Tristán detuvo la cuchara y respondió sin expresión alguna. Destrozado. Destrozado. ¿Qué más? Me miró con un tono aún muy frío. ¿Que lo vea cada día y recuerde cómo me obligaste? Me quedé sin palabras. Después de comer en silencio, me quejé con entusiasmo con mi amiga. Chloe, que solía desaprobar a los hombres que me rodeaban, inusualmente no me apoyó. Bueno, mejor arreglárnoslas y vivir juntos. De todas formas, no es que puedan divorciarse. Creo que ustedes dos, esta pareja que se odia, lo están disfrutando. No me digas.
De verdad que empiezo a sipearlo. ¿Era comida? Ella lo estaba sipeando. Me quedé sin palabras y respondí con 6 puntos. Justo cuando estaba a punto de hacer una videollamada para quejarme, se oyó un alboroto abajo. Bajé. Un hombre de pelo azul le sonreía con picardía a Tristán. Y Tristán seguía con esa cara de pez muerto. Había recuperado el equilibrio. Quizás Tristán no solo me odiaba a mí. Quizás tenía un defecto congénito en los músculos faciales. El chico me vio y me saludó con mucha familiaridad. Cuñada, ¿supiste que tuviste un accidente de coche, perdiste la memoria y quieres divorciarte de Tristán? ¿No es casualidad? Soy abogada de divorcios. No hace falta que me busquen. Me entregué yo mismo. Me di cuenta. El mercado laboral legal era demasiado duro. Los abogados ahora eran vendedores ambulantes. Me acerqué con interés. Se presentó. Leo era todo lo contrario a Tristán. No solo hablaba con ingenio y humor, sino que también era elocuente. Después de escucharlo más de 10 minutos, me dieron ganas de conseguir un paquete de divorcio con él. Cuñada, nuestro bufete tiene una promoción. El divorcio tiene un 88% de descuento este mes. Como se conocen, les doy un 50% de descuento. Un 50% de descuento. ¿Quién no se tentaría? Pero nuestros certificados de matrimonio estaban rotos. ¿Tenemos que volver a solicitar el divorcio? Ja. Leo me miró desconcertado. Luego a Tristán. ¿No están tus certificados de matrimonio guardados en la caja fuerte de Tristán? La contraseña es tu aniversario de bodas. Dijo que fuiste tú quien lo obligó a hacer eso. ¿Qué? ¿Por qué sentí como si me hubieran arrojado una palangana asquerosa sobre la cabeza sin motivo alguno? Me giré para mirar a Tristán con sorpresa. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Luego volvió a la normalidad. Con un tono completamente distante dijo, me dijiste que lo guardara, no te hice caso. Lo arranqué directamente. Leo lo miró significativamente. Una sonrisa cómplice curvó sus labios. La mirada de Tristán tenía un matiz de advertencia. Leo reprimió una carcajada y se giró para responder a mi pregunta. Si los certificados de matrimonio están rotos, solo tienes que volver a solicitarlos primero, y luego podrás divorciarte normalmente. Asentí inconscientemente. Tristán parecía disgustado. ¿De verdad quieres el divorcio? Sofía, ¿cuántas veces has mencionado el divorcio desde que despertaste? ¿Qué? No es como cuando querías que me casara contigo. Ni siquiera han pasado 2 años. Cambias de opinión demasiado rápido. Está bien. No solo un poco disgustado. Muy disgustado. Un hombre que yo mismo elegí. Aunque me rompa los dientes, tengo que tragármelos. Lo ignoré con indiferencia. No estés triste, solo preguntaba. No dije que lo quisiera. ¿Quién está triste? Tristán lo disimuló alzando la voz, girando la cabeza con las puntas de las orejas ligeramente rojas. Leo observaba el espectáculo desde la barrera. Sintiendo que la trama necesitaba un empujón, le echó leña al fuego. Miren, se pelean todos los días. Sigan peleando y se distanciarán. Mejor divorciarse ya. Les doy un 30% de descuento. Les garantizo que ninguno saldrá perdiendo. Antes de que terminara de hablar, Tristán cogió una naranja y se la lanzó. Si no te pierdes ahora, te parto las piernas y te hago ese descuento. Leo dudó unos segundos entre su carrera y su vida. Luego se fue enseguida. Después de que Leo se fuera, Tristán ya no parecía enojado. Pero seguía caminando delante de mí. Y de vez en cuando hacía ruidos. No lo entendía y fui a preguntarle a Chloe. Me respondió con un emoji de sudor y me reenvió una publicación. ¿Por qué el gato que compré hace ruido constantemente? Los comentarios fueron variados. Vete a casa, niño, vete a casa. Lanzando miradas coquetas a un ciego. Porque los humanos no podemos oír el ruido de los gatos. Después de leer un rato me quedé completamente confundido. Entonces, ¿por qué hace ruido constantemente?
Chloe no lo soportó y me envió un mensaje de voz de 10 segundos. Lee menos novelas. Tienes muchísima teoría, pero nunca la pones en práctica. Ahora que tienes amnesia, simplemente lánzate. Si se atreve a correr después de que recuperes la memoria, simplemente enciérralo. Mi teléfono no estaba en silencio. Para cuando me di cuenta de lo que dijo, ya era demasiado tarde. Tristán me miró significativamente. No solo tenía el rostro enrojecido por la sospecha, sino que también había un atisbo de anticipación en sus ojos. ¿Ansiedad? Me quité ese pensamiento de la cabeza. El accidente de coche definitivamente tuvo secuelas. Tristán jugueteó con la taza en la mano, rió levemente y dijo con naturalidad: lo contuve durante 2 años y finalmente no pude resistir más. Caminó lentamente hacia mí. Retrocedí instintivamente. Hasta que no tuve a dónde ir y me apoyé en la pared. Tristán estaba frente a mí, mirando hacia abajo con los labios ligeramente entreabiertos. Sofía, si tienes agallas, intenta encerrarme. Sentí que necesitaba que me revisaran el cerebro. Aunque me amenazaba, sentí que en realidad me estaba insinuando. Me insinuó que me diera prisa. El ánimo de Tristán mejoró visiblemente tras amenazarme. Me devané los sesos, pero no pude entender qué quería decir realmente, así que fui a preguntarle a Chloe otra vez. Guardó silencio durante más de 10 segundos. Luego respondió con algo irrelevante. ¿Alguna vez te has topado con un fantasma masculino y sombrío? Yo. Signo de interrogación. Si ya tienes uno, felicidades, ya lo tienes. Le di las gracias de verdad. Ahora me da igual si era humano o fantasma. Quería saber aún más si realmente había roto los certificados de matrimonio. A veces no sabía si había obligado a Tristán a quedarse en casa o si simplemente le gustaba quedarse en casa. Durante varios días, no tuve oportunidad de buscar la caja fuerte que mencionó Leo. La mirada de Tristán cambió de expectación a confusión. Su mirada parecía decir: ¿por qué no te mueves ya? Yo fui el del accidente de coche, pero ¿por qué sentía que tenía el cerebro frito? Tras no dar ninguna pista por 100ª vez, Tristán se quebró. Finalmente decidió irse de casa. Leo y los demás me invitaron a tomar algo esta noche. Antes de que pudiera responder, soltó un montón de cosas para sí mismo. Claro, si no quieres que vaya, no hay problema. No me amenaces con la inversión. Olvídalo, si de verdad no me deja salir, puedo quedarme. Al ver que estaba a punto de quedarse, le dije rápidamente: vete. Claro que deberías irte. Tras esperar días, finalmente se fue de casa. Después de que Tristán consiguiera mi permiso, su rostro se agrió aún más. Agarró una llave del coche y se fue furioso. Al confirmar que se había ido, comencé a registrar la casa a fondo. Busqué por todas partes y no lo encontré. Solo quedaba la bodega. Entré sin muchas esperanzas. Inesperadamente encontré algo parecido a una caja fuerte en un rincón. Entré en nuestro aniversario de bodas. Y la caja fuerte se abrió. Dentro solo había 2 certificados de matrimonio. Las cubiertas incluso tenían fundas protectoras. Mi latido atronador se oía con claridad en el reducido espacio. Todas las dudas y sospechas del accidente de coche hasta entonces por fin se disiparon. El día del accidente había decidido confrontar a Tristán. Pero antes de llegar a casa, ocurrió el accidente y me desmayé. Al recuperar la consciencia, oí a alguien llorar. Entonces una lágrima cayó en el dorso de mi mano. Abrí los ojos con fuerza. Tristán me apretaba la mano con fuerza. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su mirada ya no era fría. En cambio, estaba llena de miedo, preocupación y una inquietud innegable. En ese momento finalmente lo entendí. Parecía gustarle. Nunca supe manejar mis emociones. Así que cuando me gustó la cara de Tristán, me confesé. Cuando supe que alguien quería quedárselo, di el primer paso. Lo obligué a casarse, pero no supe cómo tratarlo. Siempre pensé que le caía mal, incluso que me odiaba. Pero parecía que no era así. Antes de desmayarme por el accidente, tenía recuerdos fugaces de él siempre ahí cuando estaba enferma. Su mirada subconsciente en fotos, todos los detalles de estos 2 años.
Debería gustarle. Planeaba hablarle con propiedad una vez que despertara del todo. Pero no esperaba que Tristán fuera un actor de primera, que actuara de forma diferente delante de los demás. Era evidente que había corrido a verme temprano, pero fingió que acababa de llegar. Le gustaba actuar. Entonces actuaría a lo grande. Actuaría hasta que se sintiera abrumado. Actuaría hasta que sus sentimientos no tuvieran dónde esconderse. Actúa hasta que este mudo hable. Saqué los certificados de matrimonio de la caja fuerte y los guardé en otro lugar. En cuanto los guardé, Leo me envió de repente una ubicación. Cuñada, no soporto lo lentos que van, así que iré apurando las cosas yo mismo. No vengas enseguida. Escríbeme primero. Sentía curiosidad por los métodos de Leo. Al llegar, me quedé afuera y le escribí un mensaje. Leo no respondió. Pero inmediatamente desde adentro se escuchó su voz, tan fuerte que todos la oyeron. Tristán, dime, ¿de verdad te gusta Sofía o no? Ninguna preparación. Ni siquiera un pequeño precalentamiento. Aunque el método era demasiado brusco. No pude evitar sentirme nervioso. Tristán guardó silencio unos segundos. Luego se burló. ¿Como ella? Imposible. La odio. Se me cayó el alma a los pies. Leo parecía haberlo previsto. Sus palabras estaban llenas de sarcasmo. Amigo, llevas 2 años lavándote el cerebro y sigues así. Todos los días dices que la odias con la boca, pero te enamoras de ella en secreto a sus espaldas. No se siente bien, ¿verdad? ¿Qué odias exactamente? Al final, solo odias que no te quiera lo suficiente. Sus otros amigos intervinieron. Claro, no parece que le gustes mucho a Sofía. Nunca te he visto en sus redes sociales. ¿Será que se aburre? Es la naturaleza humana, supongo. Esas palabras ligeramente hirientes hicieron que Tristán se derrumbara por completo. Tonterías. ¿Cómo podría no amarme? Soy a quien luchó con uñas y dientes por conseguir. ¿A quién obligó a casarse? No puede no amarme. Cuando empecé a intentar ligar con Tristán, me preguntó por qué. Le dije que me gustaba su cara. Cuando le propuse matrimonio, siguió preguntándome por qué. Dije que no estaba dispuesto. Desde el principio hasta ahora. Por fin recordé la parte crucial que uno había pasado por alto. Nunca le había dicho definitivamente que me gustaba. Empujé la puerta y entré. Tristán ya había bebido quién sabe cuánto. Su tolerancia al alcohol era buena, lo sabía. Así que cuando me miró, sus ojos aún estaban lúcidos. Parecía sorprendido de verme, intentando disimular el destello de alegría en sus ojos. Le expliqué proactivamente que estaba preocupado por ti, así que le pedí a Leo la dirección. Tristán reprimió una sonrisa, fingiendo indiferencia, incluso con un tono molesto. ¿De qué preocuparse? Sin duda volvería. No necesitabas observarme tan de cerca. Lo oí. La jactancia en su tono. Mi apariencia pareció despertar la curiosidad de todos. En cuanto me senté, los amigos de Tristán empezaron a hacerme preguntas. Cuñada, Tristán dice que lo perseguiste, ¿es cierto? Asentí. Los labios de Tristán se curvaron. Y dice que insististe en casarte con él, ¿verdad? Asentí de nuevo. La sonrisa de Tristán se ensanchó. Y lo obligabas a estar en casa antes de las 10 todos los días, a que te avisara cuando saliera. ¿Es cierto también? Ja. ¿Cuándo lo obligué a hacer eso? ¿Cuántos platos asquerosos me había tirado Tristán afuera? Lo fulminé con la mirada. Él apartó la mirada un poco culpable. Todos esperaban con curiosidad mi respuesta. Respiré hondo y lo admití. Sí, lo obligué a hacer esas cosas. Si pudiera, lo encerraría en casa para siempre. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos. Tristán también. La diferencia era... Los demás estaban impactados. Tristán estaba emocionado. Leo observaba, comprendiendo pero sin decir nada, conteniendo la risa. Tristán miró su reloj, recogió su abrigo y se paró a mi lado, haciéndome señas para que me fuera.
Ya que acababa de sentarme, ¿qué tal si nos quedábamos un rato más? Tristán resopló con frialdad. No intentes provocarme. Son las 10 menos 20 y tardo 18 minutos en llegar a casa. ¿Quién sabe qué método usarás conmigo si llego tarde? Casi me divertí. Así que todos los rumores sobre él estos últimos 2 años los difundió él solo. Tristán me instó en silencio con la mirada. Tuve que levantarme y despedirme de todos. Él caminaba delante, pero noté que aminoraba la marcha a propósito. De repente me dieron ganas de burlarme de él. Caminando y esperándome. ¿Te obligué a hacer eso también? Al oír esto, Tristán se tensó un momento. Que lo vieran a través de mí lo enrojeció de ira. Aceleró el paso. Al observar su espalda nerviosa, me pareció cada vez más gracioso. Cuando alcancé a Tristán, un invitado indeseado estaba a su lado. Conocía a esa persona. Ya me había intentado conquistar antes y lo había rechazado. Tras enterarse de que me gustaba Tristán, le causó problemas. No supe qué le dijo a Tristán, pero ambos parecían tensos e infelices. Me acerqué rápidamente justo a tiempo para oír al tipo señalar a Tristán. ¿No eres un gorroneante? Con solo verte así, tarde o temprano Sofía te dejará. Al oír esto, Tristán no se enojó. En cambio, se rió. Con tu aspecto definitivamente no puedes aprovecharte de los demás. Tengo una esposa que me apoya. Ocúpate de tus propios asuntos. Si Tristán tuviera cola, la estaría moviendo bien arriba. El tipo se quedó sin palabras y se giró para mirarme. Al ver que Tristán no se había provocado, empezó a intentar abrir una brecha entre nosotros a través de mí. Sofía, será mejor que lo investigues a fondo. Todos saben que a la familia Tan le va muy bien. Casi superan a la familia Lee. No te conviertas en el saco de sangre de nadie, criando a un lobo desagradecido sin siquiera saberlo. Tristán permanecía en las sombras con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable. Me acerqué, le di la mano y le respondí sin piedad. Estoy apoyando a mi marido con gusto. ¿Y a ti qué? Tristán perdió el control de su expresión por primera vez. No pudo evitar sonreír. Lo aparté. Me siguió obedientemente. En el coche. Parecía aún absorto en el recuerdo de lo que le había dicho. Fruncí el ceño y lo miré con seriedad. Te señalaba la nariz y maldecía. ¿Por qué no te defendiste? Tristán se encogió de hombros. Apoyó la cabeza en una mano y me miró. Lo que dijo tenía incluso un dejo de coquetería. ¿Qué podía hacer? No se equivocaba. Soy un gorronero. Cuando nos casamos, me cedió todas sus acciones. En realidad, no era muy diferente de un gorronero. Me quedé sin palabras. De vuelta en casa, decidí ajustar cuentas. Me arremangué, tiré mi bolso al sofá con naturalidad, y me serví un vaso de agua helada para aliviarme la garganta. La mirada de Tristán seguía mis movimientos sutilmente. Apoyé una mano en la mesa y le pregunté. Tristán, ¿no me vas a explicar? ¿Cuándo te obligué? Mintió sin cambiar de expresión. Antes de que perdieras la memoria. Mierda. Olvidé que seguía fingiendo amnesia. Apreté los labios, me devané los sesos y finalmente mentí. Deja de mentir. Perdí la memoria, no la razón. Le pregunté a Chloe. Dijo que eras muy libre, que nunca te controlé. La luz del techo iluminó a Tristán, proyectando una sombra. De alguna manera, esta frase pareció ponerlo nervioso. Arqueó una ceja, sus palabras sonaban algo paranoicas. ¿Entonces por qué no me controlaste? ¿Qué? No lo entendí ni por un momento. Tristán no pasó por alto ninguna expresión en mi rostro. Al ver mi confusión, suspiró con un poco de arrepentimiento. No importa. Dejó de hablar. Nos enfrentamos en silencio. Finalmente cedí y caminé hacia él. Al pasar junto a Tristán, pareció pensar que iba a descansar y se hizo a un lado para dejarme pasar. Me detuve a un puño de distancia, lo agarré del cuello y lo obligué a agacharse hasta la altura de mis ojos. Debido a mi repentino movimiento, la sorpresa brilló en sus ojos,
rápidamente reemplazada por una alegría inconfundible y una excitación casi morbosa. Tristán, me siento engañada. Todos creen que me gusta el amor forzado, pero no he hecho nada. Eso no es justo. ¿Y qué? Me miró. Sus pupilas oscuras se agitaron con una emoción abrumadora. Su tono ascendente era como un señuelo. Levanté la mano y le toqué la cara. El frío roce de mi palma lo hizo temblar. Su nuez de Adán se balanceaba. Parecía reprimido al extremo, animándome con la mirada. Al hacerlo por primera vez, mi corazón se aceleró sin control. Me animé y finalmente me lancé. Apreté mis labios torpemente contra los suyos. Tristán pareció finalmente obtener permiso. Sus manos vagaron por mi cintura y luego tomó el control. Aunque estaba mareada y aturdida, seguí siendo dura. A eso se le llama forzar. Tristán se lamió los labios con aspecto decepcionado. Soltó una carcajada. Más bien un coqueteo. El calor en mis mejillas seguía aumentando. Finalmente maldije para mis adentros. No podía competir en absoluto. Tristán era un pervertido de verdad. A diferencia de los falsos, yo prácticamente huí. 2 años por fin canal para adultos. Dios sabe que cuando supe que obligaste a Tristán a casarse contigo, pensé que me darían una buena comida. ¿Quién iba a pensar que este coche realmente entró en la guardería? Chloe, al enterarse de lo ocurrido anoche, envió un montón de mensajes. Su tono de emoción era el mismo que después de leer historias en ciertas páginas web. Sus palabras me hicieron perder el tiempo. Finalmente escenas indescriptibles aparecieron en mi mente. Rápidamente cambié de tema y le conté lo que descubrí sobre Tristán. Chloe se emocionó aún más. Fingió estar enamorada, pero sin querer se vio obligada a aceptar a un hombre sombrío y llandra. Esta situación me tiene encantada. No había nada que decirle a alguien como ella. Después de esa noche quise fingir que no había pasado nada, pero Tristán no. Siguió caminando delante de mí. A veces sus palabras incluso me recordaban aquella noche. Era irritante, pero cada vez que conseguía sonrojarme, encontré una docena de novelas de Yandra para estudiarlas palabra por palabra. Me negaba a creerlo. ¿Acaso el esfuerzo adquirido no podía compararse con el talento innato? Estudié unos días y estaba lista para presumir, pero Tristán no me dio la oportunidad. Se fue de viaje de negocios. Hasta los gorrones tienen que trabajar. Tristán me lo contaba todo meticulosamente. De vez en cuando le respondía con un par de líneas. No estaba enfadado. Esa noche decidí ajustar cuentas. Me arremangué, tiré el bolso al sofá con naturalidad y me serví un vaso de agua helada para aliviar la garganta. La mirada de Tristán seguía sutilmente mis movimientos. Apoyé una mano en la mesa y le pregunté, Tristán, ¿no me vas a explicar? ¿Cuándo exactamente te obligué? Mintió sin pestañear. Antes de que perdieras la memoria. Mierda. Había olvidado que seguía fingiendo amnesia. Apreté los labios con la mente acelerada, antes de finalmente mentir. Deja de mentir. Perdí la memoria, no la razón. Le pregunté a Chloe. Dijo que tenías mucha libertad, que yo nunca te controlé. La luz del techo proyectaba una sombra sobre Tristán. Por alguna razón, esta frase pareció tocar la fibra sensible. Arqueó una ceja. Su voz tenía un matiz casi paranoico. ¿Y por qué no me controlaste? ¿Qué? Me sentí confundido por un momento. Tristán no se perdió ni un instante de mi expresión. Al ver mi desconcierto, suspiró con un dejo de arrepentimiento en la voz. No importa. Se quedó en silencio. Nos quedamos allí parados, en un silencio absoluto. Finalmente cedí y caminé hacia él. Al pasar junto a Tristán, pareció creer que me iba a la cama y se hizo a un lado para dejarme pasar. Me detuve a un puño de distancia, lo agarré del cuello y lo obligué a agacharse hasta mi altura. Mi repentino movimiento despertó sorpresa en sus ojos, que pronto fue reemplazada por un deleite inconfundible y una excitación casi febril. Tristán, me siento engañado. Todos creen que me gusta el amor forzado, pero en realidad no he hecho nada. No es justo. ¿Y entonces?
Me miró. Sus pupilas oscuras se agitaron con una emoción abrumadora. Su tono de voz como una invitación. Levanté la mano y le toqué la cara. La frescura de mi palma lo hizo estremecer. Su nuez de Adán se balanceó. Parecía haber llegado al límite, animándome en silencio con la mirada. Al hacerlo por primera vez, mi corazón latía con fuerza. Reuní todo mi coraje y finalmente lo intenté. Apreté mis labios torpemente contra los suyos. Tristán pareció finalmente obtener el permiso que ansiaba. Sus manos recorrieron mi cintura antes de tomar el control con decisión. Aunque me daba vueltas la cabeza y me sentía mareada, logré murmurar desafiante contra sus labios. Esto sí que es forzarlo. Tristán se apartó un poco lamiéndose los labios, con un destello de decepción en el rostro. Una risita baja escapó de su garganta. Parece más bien un coqueteo. El calor en mis mejillas se intensificó. Finalmente maldije en silencio. No podía competir. Tristán parecía el auténtico. A diferencia de mi actuación amateur, prácticamente me escapé de la escena. 2 años después por fin me pasé al canal para adultos. Dios sabe que cuando supe por primera vez que habías obligado a Tristán a casarse contigo, pensé que me esperaba un festín. ¿Quién iba a pensar que ese coche iba directo al preescolar? Chloe, tras enterarse de lo ocurrido esa noche, me bombardeó con mensajes. Su tono de emoción reflejaba su tono tras descubrir ciertas páginas web. Sus palabras desataron mi imaginación, evocando situaciones decididamente inapropiadas. Rápidamente retomé el tema de conversación, compartiendo lo que me inquietaba de Tristán. Chloe se emocionó aún más, fingiendo estar enamorada, pero sin querer forzando a un hombre verdaderamente yandere y melancólico. Esta situación es tan deliciosa que me la estoy devorando entera. Con alguien como ella era imposible razonar. Después de esa noche intenté fingir que no había pasado nada, pero Tristán no lo permitió. Me seguía dando vueltas como una sombra inquieta. Sus palabras a menudo contenían sutiles indirectas, que me incitaban a recordar ese encuentro. Exasperantemente siempre conseguía sonrojarme. Enojada y decidida, leí con atención más de una docena de novelas yandere, estudiando cada palabra como si fuera una escritura. Me negaba a creerlo. ¿Acaso el esfuerzo adquirido no podía compararse con el talento innato? Tras unos días de intenso estudio, estaba lista para demostrar mis nuevas habilidades, pero Tristán no me dio la oportunidad. Se fue de viaje de negocios. Incluso los gorrones tenían que trabajar a veces. Tristán me informaba de cada uno de sus movimientos con minucioso detalle. Le respondí con 1 o 2 líneas. A veces no parecía importarle. Algo no cuadraba. No debería ser así. No era apropiado para un fantasma sombrío como él. Mientras me devanaba los sesos, un recuerdo afloró de repente. Durante el primer mes de nuestro matrimonio, Tristán llegó a casa borracho una noche sobre las 2 de la madrugada. Yo estaba furiosa. Tuvimos una pelea brutal. A medida que la discusión subía de tono, se aflojó la corbata y se burló desafiante. Sofía, si quieres tenerme bajo tu control todo el tiempo, ¿por qué no instalas cámaras en cada rincón de esta maldita casa? Nunca me he podido resistir a un desafío. Al día siguiente instalé cámaras en todos los sitios imaginables. Poco después me arrepentí. Como nuestro matrimonio tuvo un comienzo tan malo, deseaba desesperadamente que nuestra vida juntos fuera más sana. Así que nunca encendí la cámara de vigilancia. La verdad me golpeó como un camión, me dio escalofríos. Tristán me había estado engañando desde el principio. Abrí la aplicación de vigilancia. Mostraba que un visitante había visto las transmisiones miles de veces en los últimos 2 años. El inicio de sesión más reciente fue hace solo 1 minuto. Me quedé paralizado con la cámara de la esquina superior izquierda mirándome fijamente. Maldije para mis adentros. Tristán estaba desperdiciando su talento. Se merecía un Oscar por esa actuación. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba, hasta que ideé un plan. Seleccioné a los trimes masculinos más provocativos de la lista de favoritos de Chloe. Coloqué deliberadamente la pantalla de mi teléfono hacia la cámara y subí el volumen al máximo. No había terminado el primer vídeo.
Apareció la solicitud de videollamada de Tristán. Fingí no verlo. Sin dejar de desplazarme con aparente entusiasmo, me llamó una y otra vez más de una docena de veces. Finalmente respondí. Sofía, ¿qué haces? Incluso a través del teléfono podía sentir a Tristán apretando los dientes. Parecía furioso. Fingí inocencia. Estaba dormido. Dormido. Tristán soltó una risa aguda e incrédula. ¿Dormido viendo streams sin camiseta? ¡Qué bien te va! Fingí mirar a mi alrededor en shock antes de finalmente fijar la vista en la cámara. ¿Me estás espiando? Te equivocas. La risa baja de Tristán resonó en la línea. Este es el sistema que instalaste para espiarme. Apenas pude contener las ganas de poner los ojos en blanco. De verdad pensaba que era idiota. Conociéndome, dudo que lo haya visto alguna vez. La fila se quedó en silencio. Su risa cuando llegó fue escalofriante a pesar de la distancia. Sí. ¿Y por qué no lo hiciste? La misma pregunta otra vez. Apreté el teléfono con más fuerza. Levanté la vista y me encontré con el ojo fijo de la cámara, como si lo mirara a los ojos. Tristán dejó de enviarme actualizaciones. Parecía querer expresar su disgusto de esta manera. Nuestra conversación de esa noche había terminado mal. Me había lanzado varias preguntas de por qué que no pude responder. Colgó bruscamente. Esa misma noche publicó varias canciones melancólicas para sus momentos de oscuridad. Una entrometida comentó: ¿por fin te dejó la señorita Lee? ¿O te cuestionaron como esposa principal? Normalmente Tristán habría respondido a cada una. Pero esta noche permaneció inusualmente callado. Le di un me gusta a su publicación. La farsa ya había durado demasiado. Era hora de atraparlo. Esa noche asistí a una reunión. Todos amigos de la infancia. Le pedí a Chloe que me tomara una foto. Me dio su teléfono, bromeando, ¿sabes? Brice y tú se ven muy bien juntos aquí. En su día, los tenía un poco unidos. Brice era uno de mis amigos de la infancia. La foto hacía que con la distancia de 30 centímetros que nos separaba, pareciera que prácticamente estábamos sentados uno en el regazo del otro. Antes de que pudiera decir nada, Brice se apresuró a aclararlo. ¿Bromeas? Deja de decir tonterías. Lleva 2 años casada. Si su marido se entera, estoy muerto. Conseguí esbozar una sonrisa forzada y le devolví el teléfono a Chloe. Hazme un favor. Publica esta foto en tus momentos, que solo Tristán pueda ver. Brice parecía a punto de toser sangre. Sofía, ¿qué te hice? ¿Por qué intentas que me maten? Lo miré. Un deportivo nuevo. Tú eliges. Se calló al instante. Chloe parecía a punto de protestar. Me adelanté. ¿Esa joya que tanto te gusta? Te la entrego mañana. Chloe publicó la foto enseguida en sus momentos de escasez. Satisfecho esperé unas horas y le pedí específicamente a Brice que me llevara a casa. Se detuvo en mi puerta. Lo invité a pasar. Brice se negó. De ninguna manera. Caminar con vida podría no salir de allí. Suspiré con una sonrisa irónica en los labios. La casa estaba a oscuras, pero sabía que Tristán había vuelto. La tenue luz de la luna se derramaba en la sala. Apenas recortando la figura inmóvil en el sofá, encendí la luz. El repentino brillo hizo que Tristán se estremeciera. Entrecerró los ojos y luego levantó lentamente la cabeza para mirarme. Solo entonces pude ver claramente su rostro y las esposas y las tobilleras sobre la mesa de centro. Me acerqué fingiendo indiferencia y vi su teléfono con la pantalla rota y la sangre aún latiendo en su palma. ¿Estás sangrando? Fui a buscar el botiquín y le atendí la mano. Se mostró inquietantemente obediente. En el vasto silencio de la casa, solo parecían existir nuestra respiración y nuestros latidos. Terminé de vendarlo y pregunté con indiferencia, ¿cómo se rompió el teléfono? Tristán me miró fijamente. Una oleada de emoción ardía en sus ojos. No respondió directamente. En cambio afirmó rotundamente, nunca perdiste la memoria.
Me dio un vuelco el corazón, pero mantuve la compostura. Admití sin dudarlo, no la perdí. Soltó una breve risa burlona, cogiendo las esposas para juguetear con ellas. Hiciste que Chloe publicara esa foto específicamente para que yo la viera. El sudor me picaba en la espalda. Sostuve su mirada fijamente. Sí, Tristán apretó la mandíbula, tensándose los tendones al forzar la siguiente acusación. Planeaste que te llevara a casa. Tenía las palmas de las manos empapadas de sudor. Lo hice. Tristán me sostuvo la mirada durante varios segundos agonizantes. Entonces empezó a reír. Al principio en voz baja, luego más fuerte. Sus hombros se estremecieron. Sus ojos comenzaron a brillar. Sofía, debes sentirte muy satisfecha contigo misma, ¿verdad? Fruncí el ceño. ¿Satisfecha por qué? La falsa alegría desapareció de su rostro al instante, reemplazada por una acusación descarnada. Me alegro de haberme enamorado de ti hace siglos, pero era demasiado orgulloso para admitirlo. Me alegro de que durante 2 años, lo que me molestó no fue que me obligaras a casarme contigo, sino que después de casarte conmigo, no hicieras nada. Me alegro de que cuando me enteré de tu accidente mi primer pensamiento fue que si tú morías, ¿yo también moriría? ¿Que no te dejaría ir ni como un fantasma? Tenía los ojos enrojecidos, las lágrimas brotaban amenazando con caer. Se puso de pie con las esposas colgando de sus dedos, avanzando hacia mí. No retrocedí. Tristán, te doy una última oportunidad para que lo digas de otra manera. Se detuvo a centímetros de mí, con las lágrimas finalmente desbordándose. Luchó visiblemente por un momento. Entonces se abrochó una de las esposas en la muñeca. Me ofreció la otra. Su voz temblaba, cargada de súplica desesperada. Sofía, por favor, no me eches a perder. Después de nuestra desastrosa llamada, pensé mucho. Finalmente entendí por qué Tristán había perdido el control esa noche durante nuestro primer mes de matrimonio. Debió haberme visto cenando con Brice. Se lo confirmé a Brice. Gruñó dramáticamente. Ni lo menciones. Al día siguiente de repente Tristán me envió una advertencia. Sinceramente, si no fuera por ti, creo que habría intentado matarme a golpes, reconstruyendo todo lo sucedido. Finalmente reconstruí la verdadera historia de nuestros 2 años juntos. Agobiada por la culpa por haberlo obligado a casarme y creyendo que no me amaba, mantuve las distancias, intentando ser respetuosa. Tristán interpretó mi moderación como indiferencia. Yo era demasiado orgullosa para salvar la brecha. Él era demasiado terco para confesar. Los malentendidos se acumularon, convirtiendo nuestro camino en un laberinto. La psicología inversa me funcionó. Obviamente también le funcionó a él. Así que a propósito le dejé ver esa foto, le dejé ver a Brice llevándome a casa. Los resultados fueron espectaculares. Tan espectaculares que ahora me lo entregaba todo, incluso a sí mismo, en bandeja. El rostro de Tristán estaba surcado de lágrimas, sus ojos escrutando los míos, la esperanza luchando contra el miedo. Me dolía el corazón. Caminé hacia él sin decir palabra y lo rodeé con mis brazos. Tristán se estremeció levemente y luego hundió la cara en mi cuello. ¿No tienes nada más que preguntarme? Tristán no habló, solo me abrazó con más fuerza. Finalmente negó con la cabeza con fuerza, como si se quitara de encima la necesidad de hacer preguntas. Me aparté lo suficiente para mirarlo a la cara, con expresión seria. Pero tengo algo que decirte. Tristán se tensó, aferrándose a mi mano como a un salvavidas. Hablé despacio, deliberadamente, mirándolo fijamente a los ojos. Te amo. Debí haberlo dicho cuando me confesé y te pedí que te casaras conmigo. Los ojos de Tristán se iluminaron con una alegría pura y sin adulterar. Me besó las mejillas, la frente, donde quiera que pudiera alcanzarme. Te amo, murmuró contra mi piel, una y otra vez. Entonces fue imparable. Me sujetó las muñecas exigiendo que repitiera sus palabras. Di que te enamoraste de mi belleza. Me enamoré de tu belleza. Di que me tomaste a la fuerza. Te tomé a la fuerza. Di que me amas. Te amo. Me besó los párpados con ternura.
Finalmente me abrazó fuerte y nos quedamos dormidos. El sol salió como siempre. Por fin nos amamos. Epílogo Tristán. La primera vez que vi a Sofía, caminaba con Brice. Un amigo en común mencionó que sus familias estaban considerando una alianza matrimonial. No le presté mucha atención. La segunda vez que vi a Sofía, todavía estaba con Brice. Él la había molestado y estaba intentando reconciliarse. Me di cuenta. La tercera vez que vi a Sofía, se me confesó. Le pregunté por qué. Dijo que mi cara era bonita. No escuché la palabra amor. Dije que no. Nunca más me buscó. Tras la quiebra de mi familia, muchas personas a las que había rechazado me hicieron propuestas, insinuando acuerdos financieros. No esperaba que Sofía estuviera entre ellas. Era más despiadada que las demás. Exigió matrimonio. Le pregunté por qué. Dijo que no estaba dispuesta a rendirse. Seguía sin haber amor. Así que me negué de nuevo. Pero esta vez, por alguna razón, ella fue implacable jugando al amor forzado. Me obligó a contarme su historia. El precio de casarse conmigo por venganza me pareció demasiado alto. Pensé que quizás sí le importaba. Esperé a que siguiera obligándome, pero se detuvo, empezó a darme espacio, a respetarme, a tratarme con una cortesía distante. Eso no servía. Rompía la narrativa. Estaba molesto, pero me dije que no me importara. Solo era un gorronero. En realidad, no me estaba enamorando de ella. Hasta que volví a ver a Brice, ese tipo exasperante. Bebí hasta quedarme atontado hasta las 2 de la madrugada, y luego tuve que mantener la fachada frente a esos supuestos amigos, fingiendo que me llamaba a casa, aunque no me había enviado ni un solo mensaje. Esa noche la provoqué para que instalara las cámaras. Se movió rápido. Ver la casa conectada al día siguiente me llenó de una extraña sensación de paz. Así era como se suponía que funcionaba el amor forzado, aunque ella nunca se conectara para verlo.